Ya. En la clase anterior estuvimos viendo en qué consistía el concepto de filosofía. Concepto de filosofía porque decíamos que era necesario, antes de entrar a revisar cualquier ciencia, saber un poco de qué se trataba esa ciencia. Continuando con este tema de saber un poco de qué se trata esa ciencia, nos corresponde entrar a ver lo que es el ámbito del saber filosófico. Cualquier sistema de conocimientos, y la filosofía no escapa a ello, cualquier sistema de conocimientos puede ser considerado desde dos puntos de vista. Uno, por así decirlo, externo, es decir, mirar desde afuera, y ver entonces cómo esa ciencia se relaciona y enfrenta con las demás especies de conocimiento, y otro, que podríamos llamar interno, podríamos decir que uno es outside y el otro es inside, es decir, uno es desde dentro y el otro es desde fuera. El otro, como les decía yo, es interno y consiste en ver cuál es la propia organización y estructura que tiene esa ciencia. Si es posible o no es posible dividirla en partes y en qué partes se divide. Desde luego que estos dos puntos de vista dan lugar para un curso entero. No voy a entrar en todas las consecuencias, por así decirlo, todas las cuestiones que suscita, desde luego, cada uno de estos puntos de vista. Pero sí vamos a hacer un breve resumen. El primer grupo, es decir, el mirar desde fuera, la filosofía, lo constituyen las cuestiones relativas a las fronteras y a las diferencias existentes entre el saber filosófico y otras actividades intelectuales que guardan cierta afinidad con la filosofía. Y en cambio, lo que vamos a ver ya desde un punto de vista interno estaría integrado por cómo podría dividirse la filosofía y la articulación de la filosofía en sus partes capitales. Partamos entonces con el punto de vista externo. Hablemos de las fronteras, de los límites de la filosofía. Si uno pudiera comparar a la filosofía con un país, por ejemplo con Chile, uno cuando analiza cualquier país, lo primero que ve son sus límites. Entonces dice, limita por el norte con Perú y Bolivia. Limita por el sur con el Polo Sur. Limita por el este con Argentina y Bolivia y por el oeste con el Océano Pacífico. Pues bien, si bien un país no es igual a una ciencia, ni mucho menos, como es la filosofía, podríamos decir que la filosofía limita por el norte, es decir, por la parte más alta, limita con la fe y con la teología. Ese es el límite. Y por la parte más baja, es decir, por aquellos aspectos menos trascendentes,
limita con las llamadas ciencias particulares, y con lo que suele denominarse, en un especial sentido, desde luego, como la concepción que cada uno de nosotros tiene del universo. Son bastante frecuentes las confusiones en torno a la cuestión de la filosofía y la fe. Por eso es necesario, ante todo, precisar el sentido de este problema. Y por de pronto, justificar y precisar, ¿no es cierto?, y definir, más bien, su planteamiento. Para eso es necesario que comencemos por una idea de la fe. Porque si no tenemos una idea clara de la fe, no podremos comparar la fe con la filosofía. Si la fe consistiera en algo meramente relativo a nuestra actividad sentimental, no habría por qué contraponerla o enfrentarla a la filosofía. Estaría, desde luego, en otro plano. Si la fe fuera solo sentimiento, no tendría mucha razón de ser el decir que limita con la filosofía por su más alta significación. Bastaría, si la fe fuera solo sentimiento, bastaría con estudiarla como uno de los puntos de la psicología afectiva. La fe, si la fe fuera solo sentimiento. Pero es el caso que la fe, aunque produzca sentimientos, no hay duda que los produce, o que determina sentimientos, no es formalmente un sentimiento más. No es un sentimiento la fe. La fe concierne de una manera propia e inmediata al entendimiento humano. Creer y no creer son actos que solo la facultad intelectiva puede realizar. Creer y no creer. Es decir, cuando usted cree algo, lo que hace es una adhesión intelectual. No es un sentimiento. Pero esto no significa que el entendimiento verifique el acto de creer sin necesidad de ninguna ayuda o condición. No. Creer, nos dice Santo Tomás en la segunda parte, en la segunda parte de la segunda parte, en la cuestión 2, en el artículo 9, nos dice: creer es el acto del entendimiento que asiente a la verdad divina imperado por la voluntad a la que Dios mueve mediante la gracia. Es el entendimiento, no la voluntad, el que tiene la facultad de asentir o disentir de cualquier proposición. Yo asiento o disiento de cualquier proposición mediante mi intelecto. Es mi entendimiento, no mi voluntad. Pero en el caso de la verdad divina, que se propone como objeto de creencia, en tanto que no es evidente, puesto que la fe implica siempre, y esto ténganlo muy claro, implica siempre la fe una
adhesión intelectual a una verdad que yo no puedo demostrar mediante la razón. Y entonces, en el caso de la verdad divina, que se propone como objeto de creencia, en tanto que no es evidente a la razón, el entendimiento no puede asentir de una manera espontánea, como podría hacerlo, por ejemplo, con otro tipo de propuestas. No puede hacerlo. Pues, de esta manera, solo lo que es evidente o produce nuestro asentimiento, a ver, lo voy a explicar mejor. Nosotros, frente a una propuesta que se nos presenta al entendimiento, nosotros aprobamos o rechazamos, por así decirlo. Solo aprobamos cuando aquello es evidente. Evidente viene de la palabra evidere. Evidere significa aquello que no necesita demostración, que se ve por sí mismo. Eso es evidente, ¿ya? Evidentemente, valga la redundancia, en el caso de que la proposición que nos propone, por ejemplo, la existencia de Dios o algunas de las propiedades de Dios, no es una proposición que sea de suyo evidente. Ahora, el hecho que estas propuestas acerca de Dios y qué es Dios, el hecho que no sea evidente no significa que sea evidente su falsedad. Ojo con eso. Algo que no es evidente no es necesariamente falso. Simplemente yo no lo puedo demostrar. No son iguales los conceptos de no ser evidente que ser evidente que no. Para que algo se nos presente a título de creencia, cuando yo le pregunto a alguien, ¿tiene fe? Lo que le estoy preguntando es si cree o no cree. Para que algo se nos presente como creencia, es preciso que no sea evidente. No es evidente. Pero no es evidente ni como verdadero ni como falso. Simplemente no es evidente. De ahí que el asentimiento de las verdades de fe suponga una noción o impulso de la voluntad sobre la facultad intelectiva. Dicho en palabras simples, para creer hay que querer creer. El creer es un acto del entendimiento, pero el querer creer es un acto de la voluntad. Y puesto que el objeto de la fe en Dios trasciende lo que es puramente natural, es preciso que esa voluntad sea de alguna manera misteriosa, movida por un factor externo. Ese factor externo es lo que Santo Tomás llama la gracia. Es decir, es Dios quien está actuando en la voluntad de esa persona para que él crea. Eso es la gracia. La gracia es esa especial intervención de Dios en la voluntad de alguien para que crea. ¿Les queda claro esto? Esto es de las cosas difíciles de entender. Es difícil de entender lo que es la fe. La gente habla de la fe y no sabe en qué consiste la fe. La fe siempre es una adhesión intelectual a una verdad que yo no puedo demostrar por mi razón. No puedo.
Tampoco puedo demostrar que es falso. Ojo con eso. Simplemente es que no puedo demostrarlo. Y con lo que he dicho, ya tengo en parte resuelto el tema de la diferencia entre la fe y la filosofía. La fe y la filosofía coinciden precisamente en tener lugar en el entendimiento, pero difieren precisamente en la manera como tienen lugar en el entendimiento. La filosofía se origina en el entendimiento de una manera puramente natural y humana. No requiere de ninguna de ningún especial factor externo, ¿no es cierto?, como es la gracia. Porque el objeto de la filosofía son verdades que son asequibles a nuestra capacidad intelectiva sin la mediación de un especial socorro sobrenatural o divino. Por el contrario, la fe requiere primero de este factor externo, de esta especial iluminación, de esto que nos haga querer creer y que llamamos la gracia. El hecho mismo de que sus verdades sean reveladas y además que Dios mueva mediante la gracia a la voluntad que se determina a creer, nos hace inmediatamente distinguir la fe de la filosofía. El objeto de la fe son las verdades que por trascender a nuestra capacidad intelectiva no se nos pueden presentar como evidentes. Y esto explica la diversidad de fundamentos entre la filosofía y la fe. La filosofía se basa en la propia razón humana. Cuando uno en filosofía llega a ciertas conclusiones, esas conclusiones, que deben respetar las reglas de la lógica, la lógica es el arte de pensar bien, de pensar correctamente, ¿ya? A pesar de que tenga que cumplir con las reglas de la lógica, aquí, ¿no es cierto?, no hay nada que esté por sobre la razón. En cambio, en la fe, el último argumento, la última garantía, ¿no es cierto?, la tiene precisamente la autoridad divina. Cuando finalmente uno dice, ¿y por qué esto es así? ¿Ya? Básicamente es porque así está en las Sagradas Escrituras. Así nos lo ha dicho Dios, hablando de sí mismo. Y claro, ese argumento no es un argumento válido en la filosofía. En la filosofía el único argumento válido es el argumento que nos presenta la razón. Es decir, que hemos llegado a eso mediante una deducción racional. Y no podemos decir, esto es así porque lo dijo fulano, o porque lo dijo mengano, o porque me lo dijo Dios. En cambio, en la fe, el último argumento, la última garantía que uno tiene
está dado precisamente por la palabra de Dios. ¿Dónde está la palabra de Dios? En las Escrituras. ¿Mm? Fe y filosofía, por lo tanto, no pueden encontrarse en la misma persona respecto de una y la misma verdad. Yo no puedo creer, es decir, no puedo adherir intelectualmente y adherir intelectualmente mediante la fe y al mismo tiempo mediante mi sola razón. Pongamos un ejemplo. Yo recuerdo cuando yo estudiaba filosofía, pues en Teodicea, que es una parte de la metafísica, demostramos la existencia de Dios mediante las vías de Santo Tomás y antes ya lo había demostrado San Anselmo de Canterbury en lo que es el proslogión y el monologión, que son las obras de San Anselmo de Canterbury. Y por lo tanto, claro, una vez que se ha demostrado la existencia de Dios mediante la razón, Aristóteles también lo hace, bastante antes de la aparición del cristianismo, pues usted ya no cree en la existencia de Dios, ya lo sabe, ya tiene una certeza que está derivada de un conocimiento racional. Ya no es una adhesión a una verdad que usted no puede demostrar por la razón, porque ya lo demostró por la razón. Y por tanto, no cabe entonces, respecto de esa verdad, tener fe, porque ya lo sabe. Ya sabe que eso es así. Se le ha hecho a usted evidente. Evidente. Si una verdad es filosóficamente poseída, es en efecto algo que la razón aprende por sus solas fuerzas naturales, lo que no puede ocurrir en el caso de la fe. Pero conviene distinguir aquí entre lo que es filosóficamente cognoscible y lo que es de un modo actual y efectivamente conocido. Cuando hablamos de cognoscible, estamos hablando de potencia. Cuando estamos hablando de conocido, exacto. Lo que no puede ser objeto de la fe es aquello que ya está conocido en acto. Porque las verdades físicamente cognoscibles, ¿no es cierto?, puede que no sean conocidas por mí. Y puede ocurrir entonces que por cualquier motivo yo no haya conocido esa verdad aún. Y entonces tenga respecto de ella fe. Inmortalidad del alma humana. Recuerdo haber también en filosofía, haber llegado a deducir la inmortalidad del alma humana. Pero muy posiblemente un señor que está en el campo, pues adhiere por fe a lo que es la inmortalidad del alma humana. Él no ha tenido esa oportunidad, ¿no es cierto?, de aprender racionalmente esa verdad. La inmortalidad del alma humana se demuestra, ¿no es cierto?, porque se dice, esto es metafísica, el actuar sigue al ser y el modo de actuar al modo de ser. Si yo puedo actuar con independencia de la materia, puedo ser con independencia de la materia. Si, por tanto, el hombre puede actuar con independencia de la materia toda vez que concibe ideas en las cuales no está involucrada la materia, vale decir, la
lo que es el tiempo y el espacio. Usted la idea de perro no tiene en su cabeza ni un lugar determinado, ni ocupa un espacio determinado, ni está sujeta al tiempo. El tiempo es la medida de anterioridad y posterioridad, es la medida de cambio, ¿no? La idea de perro no está sujeta, porque ninguna idea está sujeta al tiempo. Ahora, lo que puede actuar con independencia de la materia puede ser con independencia de la materia. Luego hay una parte en el ser humano que actúa con independencia de la materia. Cuando nos preguntamos qué es la muerte, decimos que la muerte, ¿no es cierto?, es la corrupción de la materia. Luego, aquello que actúa con independencia de la materia no puede morir. Toda esa elaboración intelectual, ¿no es cierto?, que es propio de la metafísica, puede que no esté al alcance de todos. Y por tanto hay alguien que podrá simplemente adherir intelectualmente por fe, y no por su razón, a lo que es la inmortalidad del alma humana. Se puede adherir a una verdad, la cual, por no tener una evidencia de ella, puede ser objeto de creencia o de fe. Y así se explica que hayan sido reveladas en la historia de la humanidad, que hayan sido reveladas algunas verdades que son filosóficamente asequibles. Porque no todos los hombres tienen, de hecho, la capacidad, ni tampoco el tiempo suficiente para dedicarse a las difíciles especulaciones que son propias de la filosofía. Mientras que, en cambio, la salvación, para la cual es necesaria la fe, no es un asunto que sea exclusivo de los filósofos, sino que atañe a toda persona de buena voluntad. Conviene, sin embargo, precisar que la distinción entre la filosofía y la fe no significa que haya entre ellas una contradicción. No son conceptos contradictorios. De hecho, una verdad filosófica, si está precisamente bien formulada, generalmente no puede oponerse a una verdad revelada. Esto que les acabo de decir yo, por ejemplo, acerca de la inmortalidad del alma humana. Bueno, la inmortalidad del alma humana. Dígame. Dígame. ¿Quiere usted preguntar algo? Don Héctor Cruz. Don Héctor. Se le debía el micrófono, profe. ¿Qué dice? Motivarme. Se le abrió el micrófono. De hecho, me iba a comer todo, pero no va a ser capaz de motivar. Les voy a pedir que levanten la mano cuando quieran decir algo y que mientras tanto apaguen el micrófono, porque hemos oído que alguien no va a ser capaz de comerse todo lo que le sirvieron. Que tiene poco que ver con filosofía del derecho. Decía yo que la distinción entre la fe y la filosofía no constituye en sí o no puede constituir una contradicción.
una verdad filosófica no puede oponerse a una verdad revelada. Puede ocurrir, eso sí, que de hecho, en un razonamiento filosófico, se llegue a una conclusión que por no haber sido elaborada de una manera enteramente correcta, se nos presente como contradictoria de una verdad de fe. Y aquí depende evidentemente de qué le asigne a usted, qué grado de certeza. La certeza se define en filosofía como un estado del alma donde no hay temor de errar. Así se define la certeza. Habría que ver qué grado de certeza le atribuye usted a sus propias deducciones o a las deducciones que pueda hacer un tercero y lo que es la palabra divina. Generalmente yo me inclino porque la palabra divina pues tiene un grado mayor de certeza, al menos para mí, que mis propias deducciones. Probablemente me he equivocado en algo al hacer la operación, si esta operación me da un resultado que es completamente contradictorio con una verdad revelada. Y esto también por una razón, ¿no? Yo como criatura, en cuanto criatura, la verdad que puedo obtener no puede ir en contra de la verdad que me ha revelado mi propio creador. Y por lo tanto, la verdad de las proposiciones reveladas invalida las proposiciones filosóficas que la contradicen. Pero eso ya es otro tema. El que la razón humana no pueda dirigirse a los artículos de fe para demostrarlos, no quiere decir que la razón no tenga nada que hacer con ellos. La razón, nuestro intelecto, puede tomar estas verdades reveladas, puede tomarlas como premisas, como bases, para sacar de ellas, para inferir de ellas, todo lo que sea lícito sacarle, extraerle. Al conjunto de estas conclusiones es a lo que se llama la teología de la fe o teología sagrada, que es precisamente el, a partir de una verdad revelada, sacarle intelectualmente todas las conclusiones, ¿no es cierto?, que es posible sacarle. La teología de la fe, la teología sagrada, ¿no es cierto?, o teología sobrenatural, le dan estos nombres, consiste precisamente en eso. Ellos parten de una verdad revelada y de ahí derivan toda una serie de cosas. ¿Por qué se llama teología de la fe? Para distinguirla de otros conocimientos que también pueden denominarse teológicos, pero por constituir, aunque sea de una manera puramente natural, ¿no es cierto?, sin partir de una verdad revelada, para distinguirla de aquella parte de la filosofía que es la teología natural. Por eso se habla de teología sobrenatural o teología de la fe. La teología natural, que también, y yo prefiero llamarla teodicea, es parte de la metafísica. Es una parte de la metafísica que se dedica al estudio de la causa primera de todo ente finito. Y
se la designa precisamente con los nombres de teología natural o teología filosófica o más brevemente como teodicea. La teología sobrenatural, a diferencia de la filosofía, supone la fe. La teología natural o teodicea no supone la fe. Y esto de suponer la fe puede entenderse en dos sentidos. En primer lugar, tomando la palabra fe en su acepción objetiva, es decir, como el conjunto de los datos revelados. Supone precisamente los datos revelados. Pero en segundo lugar, también puede tomarse la palabra fe, considerándolo en su sentido subjetivo, que es, en el sentido subjetivo, es una vivencia o hábito de creer en esos datos. Cuando dice yo soy un hombre de fe, de lo que está diciendo es precisamente que tiene un hábito, ese hábito de creer en esos datos que son proporcionados precisamente por las Sagradas Escrituras. Y usted entonces cree en eso. De una manera estricta y rigurosa, debe decirse que la Sagrada Teología supone la fe en estas dos acepciones, en la acepción objetiva y en la acepción subjetiva. Claro está que es posible siempre tomar los datos de la revelación y sacarle sus conclusiones aún sin creer en ese dato. Pero las conclusiones no van a ser completas si falta esta parte subjetiva. Y no van a ser completas precisamente porque para entenderlas realmente, para llegar hasta el final, es necesario también el querer. Y ese querer, ¿no es cierto?, forma parte de esta parte subjetiva. Y entonces nos van a funcionar las conclusiones a modo de meras hipótesis, de conclusiones objetivas, pero no van a tener realmente el peso que tendrían si tuvieran este creer. Es importante no confundir la teología sobrenatural con la teología natural, que es parte de la filosofía, lo que llamamos teodicea, que es parte de la metafísica. La teodicea tiene principios ciertos que son los mismos de la metafísica, de la cual es parte, es un aspecto de la metafísica, la teodicea. Lo que ocurre es que esos principios son siempre puramente naturales, a diferencia de lo que ocurre con la teología sobrenatural, que se apoya en la fe tanto en el sentido objetivo como en el sentido subjetivo. De este modo, la teología filosófica y la sobrenatural que está apoyada en la fe, son verdaderas ciencias. Ciencias distintas, diferentes, y cada cual a su modo, sin que se interfieran o contradigan mutuamente.
La teología filosófica parte del estudio de los entes finitos y llega a Dios bajo el aspecto de causa última o causa primera de los seres finitos. El filósofo no conoce a Dios más que bajo ese título. Conoce a Dios de una manera indirecta, que no le permite, en consecuencia, penetrar en lo que podríamos llamar la intimidad de Dios, en el recinto de la intimidad de Dios. Conocer una cosa como causa de otra no es conocerla de una manera absoluta. Que sea Dios, independiente de su relación a las criaturas, es algo, por tanto, que escapa a la mirada filosófica. Un filósofo no sabe, en definitiva, qué es Dios. Para que el hombre sepa qué es Dios, la puerta, por así decirlo, no es la filosofía, sino precisamente la fe. La fe. Es preciso que Dios le cuente, por decirlo de una manera más poética, le cuente al oído quién es y qué es. Y para eso se requiere de la fe. El teólogo de la fe se aprovecha precisamente de esta divina confidencia que Dios le hace. Y por eso su conocimiento de Dios es infinitamente más profundo y distinto del conocimiento que de Dios tiene el simple filósofo. El simple filósofo no va a llegar nunca a saber realmente qué es Dios. No va a entender, por ejemplo, que la creación es un acto de amor y que es un acto permanente, porque para él simplemente pues son meros conceptos abstractos y no mucho más. La teología sagrada se beneficia de esto que Dios le ha contado al hombre. Y por eso se beneficia de los datos revelados. Y lo que hace es racionalmente llegar hasta las últimas consecuencias de esos datos revelados. El teólogo de la fe no intenta demostrar, ¿no es cierto?, la verdad de esa revelación. Parte del hecho de que la revelación es verdadera, es lo que Dios ha dicho de sí mismo, y por lo tanto, a partir de esa certeza, ¿no es cierto?, él puede realmente exprimir todo lo que de ahí pueda exprimirse. Pero no pone en duda el dato revelado. En cambio, el filósofo no parte de la revelación y por lo tanto tiene que llegar a la certeza mediante simplemente la elaboración intelectual que él hace. Ahora, evidentemente, como les decía, pues no existe una contradicción o no debiera existir una contradicción
entre los datos, ¿no es cierto?, a los que llega la filosofía y los proporcionados por las conclusiones a partir de un dato revelado, que es lo que hace la teología sobrenatural. Bien, tenemos entonces este es el primer límite, por así decirlo, de la filosofía. La filosofía limita, ¿no es cierto?, con la fe y la teología sagrada. No, se distingue, es algo distinto, ¿no? Cuando uno señala los límites, ¿no es cierto?, de algo, lo que hace es distinguirlo de los demás. Se distingue precisamente de la fe y de la teología sagrada. Les decía yo que la filosofía tenía otro límite, que era las ciencias particulares. Las ciencias particulares. ¿Cuáles son las ciencias particulares? ¿Alguien sabe cuáles son las ciencias particulares? A ver, doña Carolina Muñoz. No, profesor. ¿No sabe? ¿Cuáles son las ciencias particulares? La química, la física, la matemática, la biología, son todas ciencias particulares. ¿Por qué son particulares? ¿Por qué son particulares? Tienen su propio método. Tienen su propio método, pero además, ¿qué es lo propio? Además del método, porque podemos decir que gran parte de las ciencias tienen el método científico, ¿no es cierto? Pero ¿qué las distingue a unas de otras? Que abarcan un tema en específico. Un tema en específico, ¿ya? ¿Cómo se llama eso? No sé, ciencia particular. ¿Especialización puede ser? No. A ver, ¿cuál es la materia que estudian? La materia que estudian es la realidad, básicamente, ¿no? La realidad, la biología estudia, pero el punto de vista bajo el cual lo estudia, que estudia primero una parte de la realidad, no toda la realidad, y segundo, estudia, ¿no es cierto?, o se introduce en esa realidad con un punto de vista determinado. Ese punto de vista, lo que decía, ¿quién lo decía? Decía, ¿no es cierto?, básicamente es el objeto específico que tiene cada ciencia. Cada ciencia tiene un objeto, cada ciencia particular tiene un objeto específico distinto, diferente. Nosotros, como seres posmodernos, estamos tan habituados a la actual tensión que exista entre la filosofía y los demás saberes naturales, que se nos hace sumamente difícil comprender que las cosas hayan podido ser en otra época de otra manera. Y es que hubo un tiempo en que la unidad del conocimiento humano, aunque provista de órganos y establecida como un cierto conjunto de saberes, prevaleció por sobre las divisiones que pudieran existir. Y toda la ciencia en general, toda la ciencia era designada con el vocablo filosofía. Los griegos, cuando hablaban de filosofía, no se referían simplemente a la mera especulación intelectual, como pensamos por influjo del positivismo hoy en día, o a la mera ciencia secular, como pensamos
por ejemplo, por el influjo que sobre esa palabra tiene digamos, la escolástica. No, era una sola. La palabra filosofía significaba toda ciencia humana. Y no solo cada una de ellas, sino también su íntegro conjunto o repertorio. En la antigüedad y sobre todo en Grecia, la división del ámbito total de los conocimientos humanos era primordial y esencialmente lo que distinguía entre conocimiento vulgar y conocimiento filosófico, es decir, entre conocimiento científico y conocimiento vulgar. Con todo, dentro de la esfera filosófica se dio también alguna fundamental división, y que la estableció Aristóteles. Aristóteles habló de una filosofía primera y de filosofías segundas. Filosofías segundas. La filosofía primera para él era básicamente la metafísica. Era la ciencia más perfecta de las ciencias. Que es lo que podríamos llamar filosofía pura. Filosofía pura. Sin restricción de ninguna especie. Y se ocupaba precisamente del ente en cuanto ente. Y por tanto, el ser no quedaba aquí constreñido a un modo particular, y por tanto era la filosofía de las filosofías. Esta era la filosofía primera, y junto a ella estaban las filosofías segundas. Las filosofías segundas que para Aristóteles eran ciencias, esto es conocimiento cierto de las cosas por sus causas, eran ciencias, pero donde el ente estaba constreñido a un modo de ser. Eran modalidades relativas de la noción de ciencia, formas que eran menos perfectas que la de la filosofía primera, porque ya no se ocupaban de todo el ser en cuanto ser, sino que simplemente de una parte del ser, una parte restringida, limitándolo a un determinado tipo de entes o a una determinada modalidad de ser. Y por tanto, no indagaban en las más profundas y universales causas, sino que se quedaban en las causas que eran más próximos a ese tipo de entes. La filosofía primera, en cambio, para Aristóteles, iba a las causas últimas o primeras. Y en este sentido, entonces, es posible hablar, de alguna forma, en una especie de división de la filosofía en la antigüedad. Porque lo propiamente filosófico sería precisamente la filosofía primera. Pero, en definitiva, lo importante era que ese conocimiento, en cuanto que era conocimiento de las causas, y con esto se distinguía del conocimiento vulgar, era o estaba dentro de este gran paraguas que era la filosofía. En la Edad Media, o quizá un poco antes, dependiendo de cuándo consideremos que existe que comienza la Edad Media, con
aparece lo que es la teología de la fe. Y con la aparición de la teología de la fe, el conocimiento científico se reagrupa de otra manera. El saber filosófico, aún conservando sus internas divisiones, tuvo que ser contrapuesto no solo como ciencia a los conocimientos y opiniones vulgares, sino también en cuanto ciencia meramente natural a la sabiduría teológica. Por eso que les decía yo que para los escolásticos la filosofía era sinónimo, mutatis mutandi, pero era sinónimo de conocimiento secular, ¿no? El conocimiento del siglo, el conocimiento que se obtenía solo por la razón. Y en cambio la teología sobrenatural, la teología de la fe, se fundamentaba en los datos revelados. Y entonces de alguna manera se contraponía o se limitaba, se estructuraba, por así decirlo, de otra manera el conocimiento científico. Aquí está la teología, que es un conocimiento científico, y aquí está la filosofía, que es otro conocimiento científico. En esta está el dato revelado. En esta otra no hay revelación, hay solo razón. La división fundamental consistió así dentro de la ciencia en distinguir los conocimientos puramente racionales de los que tenían un origen sobrenatural o divino. La filosofía de alguna manera quedó subordinada, la filosofía, a la teología, sin que por eso la filosofía haya perdido ninguno de sus exigencias ni atributos naturales. Aquí en la Edad Media entonces se produjo esta fractura o este desmembramiento del saber humano. Y comienza precisamente en la Edad Media a distinguirse más nítidamente la filosofía primera de las filosofías segundas. Las filosofías segundas coincidían precisamente con las distintas y modernas ciencias particulares. Ciencias particulares. Las ciencias particulares van ganando terreno, y en cierta manera o en cierto modo, cada una de las ciencias particulares va exigiendo mayor ámbito de acción y al mismo tiempo sintiendo cada una de ellas que es superior a las demás. Y se va perdiendo un poco la jerarquía que existía con la filosofía primera. Ya ninguna de ellas acepta precisamente un papel subordinado. Y llega un momento con el positivismo donde la metafísica e incluso hasta la teología se entienden superadas por las nuevas ciencias. Las nuevas ciencias que se despreocupan
de toda clase de intereses trascendentes. Las ciencias, cada una de ellas alega para sí, ¿no?, el título de ser la ciencia más importante, por así decirlo, la ciencia con mayor grado. Y junto a estos defectos, la época moderna tiene a su haber el formidable desarrollo de los conocimientos especializados. La unidad perdida tiene una cierta compensación en el hecho innegable de la extraordinaria proliferación de saberes parciales. El hombre de ciencias ya no es un conocedor de todo el universo de las ciencias, sino que ya es un hombre que se especializa, ¿no?, y que por tanto propende a olvidar o a desconocer la significación de la filosofía. La filosofía se vuelve cada vez más lejana y más problemática. Comte, padre del positivismo, Augusto Comte, todavía cree en la necesidad de un saber global o de conjunto. La realidad es lo que la concibe como una simple síntesis de las conclusiones de las ciencias especializadas. El saber filosófico imaginado por Comte era simplemente una especie de resumen de los saberes parciales de las ciencias particulares. Pero el saber filosófico es algo bastante diferente y ¿cómo lo explico? Es algo que es esencialmente distinto de simplemente el resumen, ¿no es cierto?, o el resumen y la sumatoria de saberes parciales. La filosofía, ¿no es cierto?, es la sabiduría del ente en cuanto ente, es decir, un conocimiento universal, no un universo tampoco las filosofías segundas, lo que serían las filosofías segundas, es ese cultivo particular. Considerando las acepciones clásicas de la palabra filosofía, el hombre actual no va a tener complicación si la aplica al estudio del ente en cuanto al ente. Pero desde luego se resistiría en llamar filosofía a ciencias tales como la física o la matemática, la biología o la historia. De hecho, se ha producido una fundamental restricción del sentido de nuestro vocablo, con el que hay que contar para evitar equívocos. Lo más notable y sintomático de esta restricción es que, sin embargo, se siga llamando filosofía a ciencias tales como la ética o la psicología especulativa, que se refieren a un determinado sector de la realidad y no al ente en cuanto ente. Se habla también de filosofía de la historia o filosofía del derecho, de donde resulta que la especialización del saber no es lo que hace a este diferenciarse de la filosofía. Estas mencionadas disciplinas filosóficas
distintas de la filosofía primera, están íntimamente relacionadas precisamente con ella. Es imposible entender la filosofía del derecho, es imposible entender la filosofía de la historia, ¿no es cierto?, como ciencias independientes de la metafísica. Es de la metafísica donde todas ellas, la filosofía de la historia, la filosofía del arte, filosofía de las ciencias, de ahí toman precisamente los principios de la metafísica. Y todas ellas entonces se subordinan y se benefician con los principios metafísicos. Por eso es necesario que, y lo vamos a ver luego, es necesario que antes de estudiar cada una de estas ciencias, se estudie precisamente algunos principios de la metafísica. Uno puede estudiar filosofía de las ciencias o filosofía del derecho, pero si no entiende ciertos principios metafísicos, ese estudio va a quedar siempre trunco. Bien, como ustedes pueden ver, la filosofía se diferencia precisamente de las ciencias particulares. No solo porque ninguna de las ciencias particulares abarca todo lo que es la realidad. Las ciencias particulares abarcan solo una parte de la realidad, pero además tienen un objeto específico, distinto de la realidad. ¿Qué objeto específico es la forma de aproximarse? ¿Quién se aproxima, por así decirlo, desde una perspectiva física a la realidad, ¿no es cierto?, es completamente distinto de quien lo hace desde una perspectiva, por ejemplo, química. Pongamos el caso de una cosa sencilla, la aspirina. El físico, ¿no es cierto?, va a ver, ¿no es cierto?, acerca de las propiedades, pero el químico va a ver acerca de las moléculas en que está compuesto. El ingeniero comercial va a ver, ¿no es cierto?, cómo se distribuye. El ingeniero industrial es cómo se produce. Y así cada uno de ellos ve desde una perspectiva, desde un punto de vista distinto, esa misma realidad. Esa misma realidad. Por cierto, estoy viendo que han ingresado más personas de las que yo tenía apuntado en la lista. A ver, voy a parar un momento para anotarlas. Doña Francisca Arenas. Hola, profe. Hola, ¿qué tal? Bien, gracias. Francisca Arenas Díaz. ¿Quién más llegó? María Shalom Fernández. Sí, profe, hola. A ver, voy a leer los que tengo apuntados y si alguien no lo he leído, por favor dígamelo. Don Sergio Muñoz Norambuena, don Gabriel Leiva, doña Carolina Paz Letelier, doña Constanza Segura Osorio, doña Belén Soto, don Gabriel Martínez,
doña Javiera Astudillo, doña Carolina Muñoz, doña Francisca Arenas y doña María Salón Fernández. ¿Hay alguien que no haya nombrado? Acá, profe, Francisca Salazar. Salazar. Ya. ¿Nadie más? Ya. Bueno, el problema que tenemos hoy en día con las ciencias particulares es que cada una de las ciencias particulares alega ser la ciencia. Y se han olvidado precisamente no solo ya de las demás, aunque son sus hermanas, ¿no?, sino también y sobre todo de la filosofía. Entonces la filosofía es algo distinto, precisamente, porque la filosofía abarca toda la realidad, no una parte parcial de la realidad, y además su objeto específico es completamente distinto, que es el ente en cuanto ente, es decir, la parte más esencial del ser. ¿Qué es lo que hace a ese ser ser lo que es? ¿Qué es el ente? Las ciencias particulares no tienen precisamente esta visión. Ya, de esta manera, hoy en día, si uno pudiera hacer un ámbito de los conocimientos científicos, diría que los conocimientos científicos se organizan de la siguiente manera. Primero está la teología de la fe, luego está la filosofía, que abarca tanto la que es de una manera propia y adecuada, es decir, la metafísica, como también aquellas partes que lo son por participación, las ciencias filosóficas, ¿no es cierto?, que son filosofía de la ciencia, filosofía del derecho, etcétera, etcétera, pero que no son autónomas. Y en tercer lugar estarían las ciencias estrictamente particulares, que difieren de la filosofía y de lo que podríamos llamar las ciencias filosóficas particulares, como son la filosofía del derecho. Por su oposición o independencia respecto a la sabiduría metafísica, las ciencias estrictamente particulares fallan todas, algunas de las condiciones que se exigían al riguroso concepto de ciencia, tal como ella originalmente fue concebida. Y estas condiciones pueden resumirse, sobre todo a la vista de las características que tienen las ciencias modernas, en tres conceptos fundamentales. Primero, las ciencias particulares carecen de la referencia u orientación al ser. No tienen ese carácter ontológico que se le exigía antes a las ciencias. Las ciencias particulares actuales no tienen esa orientación, esa referencia al ser, al ente. Lo segundo, las ciencias particulares carecen de la certeza absoluta que se lograba o que se engendraba por el conocimiento de las causas. Y tercero, carecen del sentido de la totalidad de la realidad. Veamos cada una de estas características propias de las ciencias particulares. Las ciencias particulares
aunque de hecho lleguen a ocuparse con objetos reales, se desentienden de la noción de realidad y de los problemas que esta noción aplicada a su objeto podría llegar a plantearles. La mayoría de ellas suele definirse como ciencias de fenómenos, es decir, de lo que aparece. Eso es el fenómeno. Y aunque no sean concebidas como contrarias a la realidad, tampoco la connotan, sino que simplemente hacen abstracción de la realidad. ¿Mm? Y en general, de toda alusión a lo que no sea experimentable. ¿Mm? Las ciencias particulares, para ellas es ciencia solo lo que puede llevarse al laboratorio y experimentar con ella. ¿Mm? Para ellas, para las ciencias particulares, esto es fundamental. Ellas lo que van a hacer es repetir en el laboratorio algo que han visto, oído, sentido, etcétera, etcétera. Y por eso, para ellos, hay una importancia de los sentidos, aunque no conocemos sensorialmente la realidad de las cosas. Es cierto que las ciencias particulares verifican mediante los sentidos precisamente lo que pretenden averiguar de la realidad. También es cierto que, a pesar de lo que yo he dicho, que las ciencias ven los fenómenos, lo que se nos aparece, la matemática no es una ciencia fenoménica. Pero también se desentiende de la realidad de sus objetos. Y esto es especialmente claro en las geometrías no euclidianas. La más reciente matemática, por ejemplo, no precisan de la evidencia sensible, pero aún la misma matemática antigua, que puede parecernos más real, más que versa sobre un objeto determinado, lo que estudia el matemático es algo que tiene una existencia solo in mente, no fuera de la mente. ¿Por qué he hablado de esto? Porque precisamente la matemática no estudia la realidad, sino una parte de la realidad, una parte muy determinada de la realidad. La segunda característica de las ciencias particulares es que carecen de la certeza engendrada por el conocimiento de las causas y sustituyen esta certeza por una certeza probabilística. Ellos repiten en el laboratorio lo que han visto y ven que en la mayoría de los casos, a lo mejor en el 99% de los casos, esto se produce. Ellos buscan precisamente esta certeza estadística, esta probabilidad. No es una certeza estricta.
sino que es una certeza de es probable. La certeza que busca la filosofía es una certeza 100%, no es una certeza de probabilidades, no es que la mayoría de las veces esto sucede así, no, sucede así, siempre, siempre. Esto no quiere decir que las ciencias particulares carezcan de una certeza verdadera. Lo que quiero explicarles es que esta certeza, en todas las ciencias particulares, no es una que procede del verdadero conocimiento de las causas de las cosas. No sabemos la causa, sabemos lo que sucede, pero no sabemos por qué sucede. La filosofía lo que busca es precisamente determinar qué sucede y por qué sucede. Las ciencias particulares, en cambio, lo que me dicen es esto sucede, y sucede, y por eso decía yo que son fenoménicas, y sucede habitualmente. Si alguno de ustedes ha visto, por ejemplo, una prueba de paternidad, lo que me va a decir el Instituto Médico Legal, ¿no es cierto?, es que existe un 99,9% de probabilidades de que este niño sea hijo de tal o cual padre. La maternidad es fácilmente comprobable, pero la paternidad, en cambio, se comprueba con esto, por una cosa estadística. Estadística, es probable. ¿Con qué probabilidad? Mayor o menor. Mayor, ¿no es cierto?, si es 99,9999%, pero no es la certeza absoluta. Lo que trata la ciencia moderna es de reducir a leyes los fenómenos físicos. Pero como no hablan de causas en el sentido ontológico, ¿no es cierto?, sino solo de condiciones, ellos dicen, con tales condiciones puede darse la mayor parte de las veces este resultado. Si cambian las condiciones, a lo mejor no se da el resultado, porque las condiciones son distintas a las causas. Y entonces, la certeza que tiene la ciencia es una probabilidad que está alcanzada de un modo estadístico, nada más. Nada más. Y por último, es obvio que las ciencias estrictamente particulares se constituyen con independencia del sentido de la totalidad de la realidad. Por esto, son estrictamente particulares y se pretenden autónomas en relación con la ontología y la metafísica. Aún el propio sistema de clasificación de estas ciencias no les compete a ellas ni puede ser tratado desde el punto de vista de ningún saber particular, sino que es una cuestión típicamente filosófica, como clasificamos. Porque para clasificarlo hay que tener una actitud trascendente a las respectivas especializaciones de cada uno de los saberes que importan las ciencias particulares. Bien, la filosofía tiene entonces como límite las ciencias particulares. Básicamente las ciencias particulares no van a las causas, y si van a las causas son las causas próximas, pero nunca las causas últimas.
y por tanto se distinguen de las ciencias particulares. Las ciencias particulares se distinguen de la filosofía. Su certeza no es una certeza absoluta, como la certeza que tiene la filosofía, es una certeza simplemente estadística. Ellos ven solo lo fenoménico, lo que aparece, pero no ven lo que es la substancia. Substancia viene de la palabra substare, estar debajo de. No ven lo que es la sustancia de las cosas. Bien, y ahí tenemos el segundo límite de la filosofía. Y nos queda la especial concepción del universo que cada uno de nosotros tiene. Hay gente que por su dimensión de totalidad relaciona a la filosofía con lo que se llama la personal concepción del universo. Pero esto, en un sentido que no es propiamente científico ni riguroso de la palabra. Es cierto que todos, cada uno de nosotros, todos tenemos una personal idea del mundo. A ningún hombre, a ningún ser humano, en cuanto a ser consciente, puede faltarle una representación de su entorno vital. El hombre, el ser humano, no está en el mundo en un sentido meramente topográfico, no es que estemos en el mundo como se coloca una cosa, una piedra, por ejemplo, no. Estar en el mundo para nosotros es fundamentalmente un estar humano. Y eso significa una percepción de nuestro entorno, una percepción de lo que nos rodea y una interpretación también de eso. Estamos ante el mundo. El hombre no se limita a ser tenido o cobijado por el mundo. Tiene él tiene una cierta concepción de ese mundo y cómo encaja él mismo dentro de ese mundo. Y esto se verifica en cada uno de nosotros según nuestra propia experiencia vital y según nuestro respectivo grado de conocimiento. Pero esa percepción del mundo, esa interpretación del mundo está impregnado, por así decirlo, completamente de nuestra propia subjetividad. Es un saber que es consanguíneo a la subjetividad humana y es absolutamente personal. Y por eso se dice que cada persona es un mundo y hay tantos mundos como personas. Pero la filosofía no puede coincidir con esta clase de, entre comillas, concepción del universo, porque no sería, en primer lugar, ciencia, y quedaría su unidad atomizada en la indefinida multiplicidad de las personales visiones del cosmos que cada uno de nosotros tiene. No es que todo el mundo, como cree la gente, tiene estrictamente filosofía. Lo que tiene es una visión personal del mundo. El filósofo tiene algo distinto. El filósofo está comprometido en la filosofía porque su propio ser y su misma conducta están ligados al resultado que él logre en cuanto a averiguación precisamente de las causas. Y su filosofía es entonces, no es una mera expresión, la filosofía no es una mera expresión de la subjetividad de quien indaga,
¿no es cierto?, acerca de las causas de las cosas. Y sobre todo quien indaga de las causas del ente. Y por tanto la propia subjetividad del filósofo queda fuera de esto. Y entonces un límite de la filosofía consiste en esta concepción del universo, que por ser subjetiva y personal, se vuelve entonces un proceso puramente psíquico. Y si es un proceso puramente psíquico, producto de la mera subjetividad, no puede ser considerado ciencia. No puede ser considerado ciencia. Es una prolongación de nosotros mismos, de nuestra vida. Esa personal concepción del mundo, en gran medida también tiene que ver cómo nos ha ido en el mundo. ¿Cómo nos ha ido en el mundo? Estoy seguro que un niño del Sename, por ejemplo, debe tener una concepción del mundo no muy buena. Debe ver muchas veces, porque la vida le ha tocado muy dura, debe ver muchas veces que el mundo es hostil. Muy distinto a alguien que haya nacido en el seno de una familia bien formada y que, aun cuando no haya tenido todos los beneficios económicos que pudiera haber alcanzado otra persona, lo que ha tenido sí ha sido un padre, una madre, unos hermanos, ha habido amor, ha habido generosidad, ha aprendido virtudes en esa familia y por tanto probablemente su visión del mundo sea completamente distinto a quien no tuvo nada de eso. Entonces, no. Es cierto que la gente tiende a objetivizar su propia subjetividad y la disfraza para que sea objetiva, pero eso no es filosofía, es simplemente subjetividad disfrazada. Bien, y estos serían los límites precisamente de la filosofía, y sería el mirar la filosofía, les decía yo, hay que mirarla desde adentro y desde afuera. Esto es mirarla desde afuera. Desde afuera, ¿no es cierto?, vemos que la filosofía limita con la teología y la fe, por un lado, con las ciencias particulares, por otro, y con, ¿no es cierto?, lo que sería esta personal concepción del mundo que cada uno de nosotros tiene. Eso son, bueno, la filosofía estaría limitando con cada uno de estos. Ahora es necesario ver la filosofía desde dentro, ver lo que es la estructura del saber filosófico. Les dije yo que entre la filosofía primera o metafísica y los demás saberes filosóficos existe una diferencia. Ahora, la diferencia no es entre una parte y las restantes y las restantes partes de un conjunto unívoco. La filosofía es estructurada, no es un conjunto horizontal, por así decirlo. El estudio del ente en cuanto ente no es, como ya les dije, ningún saber parcial, sino la forma propia y rigurosa del saber filosófico. La filosofía simplemente dicha.
y sin ninguna limitación o condición. A su vez, los demás saberes filosóficos, filosofía de la ciencia, filosofía del derecho, son, antes que miembros de un sistema, son modos imperfectos, secundarios, de la noción de filosofía. Utilizando la terminología griega, son filosofías segundas respecto de la metafísica, que sería la filosofía primera. Por lo tanto, la estructura del saber filosófico no es la estructura que tendría un conjunto de especies de un mismo género. Lo que se comporta como especie cumple dos condiciones. Primero, que todos tienen todas las notas que definen al género. Cuando uno dice el género animal, todos los animales tienen las mismas notas que lo definen como animal. Son todos animales, de la misma manera. El hombre es animal de la misma manera que como lo es el oso o como lo es, ¿no es cierto?, el tigre. Y segundo, cuando hablamos de especies de un mismo género, todos, ¿no es cierto?, tienen las notas, todas las notas que definen al género, pero además tienen algo que delimita y contrae ese género, y que es lo que llamamos la diferencia específica. Así, por ejemplo, el hombre es un animal, como todos los animales, pero tiene una diferencia específica, que es su racionalidad. Y entonces eso lo diferencia del resto de los miembros del género. Pero esta doble condición de género próximo de diferencia específica solo se da en aquellas, podríamos decir, conjunto, donde las especies son todas de un mismo género. Pero la filosofía no es un conjunto de especies de un mismo género. La filosofía primera, la metafísica, reúne todas las notas de la filosofía, pero no se contrae a esta, no tiene una diferencia específica, no se restringe a una modalidad determinada. No tiene una modalidad en el más puro sentido de la palabra. Se podría decir que lo que diferencia a la metafísica de las demás filosofías es justamente que no tiene ninguna modalidad que restrinja o limita el alcance total de la filosofía. En cambio, los demás saberes filosóficos tienen todos notas, ¿no es cierto?, que restringen la filosofía, que restringen la sabiduría humana. No son modos distintos de su perfecta realización, sino modos de realización imperfecta. Es decir, no son iguales a la metafísica, sino que en ellos no se da la filosofía de un modo perfecto como se da, ¿no es cierto?, en la metafísica. Y por tanto, esto es lo primero, no es un conjunto horizontal ni un conjunto de partes en que pueda dividirse, no, hay una estructura, a la cabeza de esa estructura está la metafísica o filosofía primera, y las demás están, ¿no es cierto?, en un segundo plano. Hay una especie de organización dual, y esta es una
dualidad en que cada una de estas filosofías segundas tienden hacia la filosofía primera. Hay una tensión hacia la filosofía primera, requieren de la filosofía primera. La unidad de la filosofía, por tanto, es la de un sistema jerarquizado cuyas partes no son homogéneas, sino que son análogas. Y el analogado principal, ¿no es cierto?, es precisamente la metafísica. Y los analogados secundarios o menores son precisamente el resto de las ciencias que componen la filosofía. La filosofía primera o metafísica, como les he señalado, estudia al ente sin contraerlo a ninguna especialidad o modalidad. Cualquier otro saber filosófico debe, pues, ocuparse con alguna manera o modalidad determinada del ente. Y la que nos es más manifiesta, la que se nos presenta ante ninguna otra, lo constituyen para nosotros los entes materiales. Los entes materiales es lo primero que vemos. Es la que tenemos, los entes materiales los conocemos a través de nuestros sentidos, de nuestras facultades sensibles. Estos entes tienen en común, no obstante sus innegables diferencias, el carácter de mutables, el carácter de ser mutables. Los seres materiales, los entes materiales, cambian, mutan. Y ser mutable es un modo de ser imperfecto, deficiente, imperfecto respecto de el modo de ser del ente en cuanto ente que no muta, no cambia, sigue siendo siempre el mismo. Los seres materiales, en cambio, cambian. Poder cambiar es poder dejar de ser lo que se es. De alguna manera, de alguna forma, el ser mutable tiene que ver con el no ser. Vamos cambiando, mutando. Y entonces, dentro de ese cambio, hay también un compromiso con el no ser. Yo soy viejo, significa que ya no soy joven, no soy niño. Ciertamente que no es puro no ser, porque lo que no es no puede cambiar. Pero precisamente para poder cambiar, puede dejar de ser aquello que es y llegar a ser de otra manera. De este tipo de ente, afectado de esta negatividad del no ser, se ocupa la filosofía de la naturaleza. La filosofía de la naturaleza. Aquí el término naturaleza tiene un sentido muy estricto para designar la que tienen los seres mutables. Y en rigor, esta es una excepción más idónea desde el punto de vista etimológico, ya que natura viene de nascor, nascor que significa engendrarse o llegar a ser. De ahí viene la palabra también nacer. Naturaleza es, en su sentido propio, lo que en el ser mutable hace posible que éste llegue a ser lo que no era antes. Y entonces,
si uno quisiera, tenemos arriba la metafísica y abajo, si uno mirara al ser, la primera característica que uno ve en el ser precisamente es su materialidad. Lo propio de la materialidad es la mutación, el cambio. Luego, después de la metafísica, viene la filosofía de la naturaleza. Y dentro de la filosofía de la naturaleza se distingue una parte especial y una parte general. La parte general está dedicada al estudio de las propiedades que tiene todo ente mutable. Y la segunda, la filosofía de la naturaleza, parte especial, lo que hace es ver, ¿no es cierto?, las características que son solo propias del ser viviente. Viviente. Por oposición al ser mutable, cabría pensar que hay otra rama de la filosofía que ve el ser inmutable. Pues no, no es así. Porque la inmutabilidad no es una característica restrictiva del ser. La mutabilidad es precisamente lo que degrada, por así decirlo, al ser, que deja de ser, porque afecta con un carácter negativo, dejar de ser. Y entonces es inestable, precario, imperfecto. Pero si la inmutabilidad, ¿no es cierto?, es lo perfecto respecto de la mutabilidad, que sería lo menos perfecto. Tanto el ente estudiado por la metafísica como aquel que es objeto de la filosofía de la naturaleza pertenecen al orden de lo puramente especulable. Son entidades que la razón se limita a considerar o contemplar, porque no dependen de ella y por tanto no pueden ser por ella dirigidos. Pero el hombre es capaz de regular aquellas operaciones suyas que no se encuentran determinadas de una manera natural y necesaria. Es decir, todas aquellas cosas que pueden hacerse de diversas maneras y que está en nuestro poder el decidir cómo hacerlas. De estas operaciones, que uno puede decidir cómo hacerlas, una primera especie la constituyen los propios actos de la razón humana, que por ser reflexiva, es decir, capaz de considerarse a sí misma, tiene el poder de conocer las leyes que determinan la validez de su ejercicio. El ejercicio de nuestra mente, no siempre es acertado. Nos damos cuenta que cometemos errores. Y nos damos cuenta que cometemos errores precisamente porque conocemos cómo funciona nuestra mente. Y de estas operaciones, entonces, la lógica, que es el arte o las reglas del pensar bien, es una parte importante de la filosofía, porque lo que revisa, lo que analiza, es cómo analiza todo el saber para precisamente
llegar a la conclusión de lo que está correctamente pensado y de lo que no está correctamente pensado. La segunda ciencia, entonces, que abarca la filosofía, o que podemos distinguir, tenemos la filosofía primera, luego la filosofía de la naturaleza, y tenemos ahora entonces la lógica. La lógica. La lógica es el gran instrumento de la filosofía precisamente para saber si la especulación que se ha realizado está bien o está mal hecha. Es decir, si es verdadera o no. Recordemos que la verdad se define como adequatio intellectus ad rem, es decir, la adecuación de la inteligencia a la cosa, a la realidad, adequatio intellectus ad rem. Yo lo que tengo que ver, ¿no es cierto?, es precisamente si esa adecuación estuvo o no estuvo bien hecha. Y esto da lugar a lo que es la lógica y las reglas de la lógica. Ojo aquí, porque muchas veces se confunde la verdad lógica con la verdad. Pero la verdad lógica es distinta a la verdad. A ver, voy a hacer un silogismo y voy a llegar a una verdad lógica que es distinta a la verdad. Digo, por ejemplo, todos los perros son verdes. Es una proposición universal afirmativa. Luego tengo una particular afirmativa. Toby es un perro. ¿Cuál es la conclusión que yo puedo sacar de ahí? La conclusión que puedo sacar de ahí es que Toby es verde. Pero Toby no es verde. Toby es cafecito claro. Es mi perro. Cafecito claro. No es verde. Sin embargo, si ustedes revisan, la operación está bien hecha. Todos los perros son verdes, Toby es un perro, luego Toby es verde. La operación en sí, la operación lógica está bien hecha. Hay una verdad lógica, pero la verdad es adequatio intellectus ad rem, a la realidad. ¿Qué nos falló aquí? Nos falló que la primera premisa que dimos no era cierta. La primera premisa estaba errada y por tanto, a pesar de que la operación está bien hecha, la deducción o la conclusión que hemos obtenido es errónea. Pero no es errónea porque haya fallado la lógica. Es errónea simplemente porque nos hemos equivocado en poner, por así decirlo, los términos de la operación. Pues bien, la segunda de las ciencias que componen la filosofía desde adentro es la lógica. Otra especie de entes que la razón humana puede dirigir son sus propios actos de voluntad. Y la consideración especulativa de la dirección de los actos de voluntad a su debido fin, ¿no es cierto?, es lo que constituye la ética, disciplina que también es filosófica por apoyarse de una manera indudable también en la metafísica. Metafísica, filosofía de la naturaleza, lógica, ética. Y por último, son también dirigibles por la razón las cosas
exteriores que dependen de ella en cuanto a su modo de hacerlas. Lo que son los artefactos, los seres artificiales. Y el respectivo conocimiento o dominio de cada una de estas diversas técnicas o artes que persiguen ya sea la belleza, y eso es la filosofía del arte, o que ve la parte estética, o la filosofía de saber hacer, por ejemplo, saber descubrir, como ya luego veremos, lo justo de lo injusto, que es un saber hacer, es la filosofía del derecho, y así. Luego, hay quienes esta filosofía del derecho, filosofía del arte, filosofía de la historia, etcétera, etcétera, las llaman filosofía de la cultura, donde se englobarían todas estas. De tal manera que desde dentro tendríamos metafísica, filosofía de la naturaleza, lógica, ética y filosofía de la cultura. Y nuestro ramo, filosofía del derecho, estaría dentro de estas filosofías de la cultura. Bien, entonces resumiendo, tendríamos las siguientes partes o modalidades, entendiendo que no son partes iguales ni mucho menos. Filosofía de la naturaleza, o sea, metafísica, filosofía de la naturaleza, lógica, ética y filosofía de la cultura. Ahora, el orden de enumeración que he hecho y que la he hecho a partir del ente y de lo primero que vemos, etcétera, etcétera, no es el orden correcto para aprender o enseñar filosofía. Para fines docentes, la filosofía se estructura de otro modo. ¿Por qué? Porque la metafísica debe ser preparada, subjetiva y no objetivamente hablando, por la filosofía de la naturaleza y por la lógica del saber. Por eso que en primer año de filosofía, junto con historia de la filosofía, y tenemos siempre lógica y filosofía de la naturaleza. Y es necesario precisamente, además, ¿no es cierto?, para entender, por ejemplo, la ética, es necesario que ya tengamos nociones de metafísica y por lo tanto, después de enseñar lógica y filosofía de la naturaleza, debemos enseñar metafísica. Y después de la metafísica debemos enseñar entonces ética. Ética. Y la filosofía de la cultura, o sea, lo que es la filosofía del derecho, etcétera, etcétera, va a ocupar el último lugar porque tiene que tener aprendidos los conceptos de las anteriores disciplinas para realmente poder entender precisamente cómo funciona realmente el ente. Y entonces, la enumeración que hice de la filosofía, respecto de cómo debiera estructurarse la filosofía para efectos didácticos, docentes, es otra. Es primero lógica, después filosofía de la naturaleza, después metafísica, ética y por último filosofía de la cultura. Así hemos visto entonces cuál es el ámbito de la filosofía, cuál es el ámbito externo, con sus límites,
y hemos visto también cómo se estructura desde adentro la filosofía. ¿Alguien tiene alguna duda respecto de esto? ¿A alguien no le quedó claro algo de esto? Esto es bastante